llevarnos a Dios con dos cantos, una alabanza, dos alabanzas, por favor, hermano Tobit, en la oración, por favor, su servidor después de Tobit, con la clase de este día y la oración final, por favor, hermano Apolinar, la oración final. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta ocasión con himnos y vamos a buscar en nuestros himnarios, vamos a cantar el himno número 47. Himno número 47. Tiene por título el himno Donde quiera con Jesús. No es un himno lento. Si nosotros leemos lo que nos dice el himno, nos daremos cuenta que cuál es el mensaje que nos está transmitiendo el himno. Podemos leer el coro: con Jesús por doquier sin temor iré. Entonces ya en nuestra mente vamos a imaginarnos cómo es que nosotros estaríamos si camináramos con nuestro Señor. Si estuviéramos a un lado del Señor, ¿cuál sería nuestro estado de ánimo? ¿Contentos? ¿Felices? ¿O un poco deprimido? Con Jesús. Entonces, vamos a cantarlo de esta manera, teniendo en cuenta lo que nos está transmitiendo, el mensaje que nos está transmitiendo este himno. Cantemos. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es favor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía, donde quiera voy. Caminando en pos de Él, seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Amén. Siguiente himno, número 48. Jesús es mi Rey soberano. Himno número 48. Dentro de las indicaciones que nos da el escritor y las indicaciones que podemos observar en el himnario, nos dice que es un moderato con expression, o sea, es un himno moderado,
pero a la misma vez que da una expresión, nos transmite un sentimiento. Y esa es de la manera en la que nosotros debemos de cantar este himno. Moderadamente, tampoco arrastrándolo, pero sí transmitiendo a la hora de cantar, transmitiendo el sentimiento que nos está demostrando la letra de este himno. Jesús es mi Rey soberano. Cantemos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora del día. Te damos las gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, por la vida, por la salud. Y gracias también, Dios, porque nos permites estar aquí. En esta hora, Padre, te pedimos que bendigas al hermano que va a traer tu palabra. Bendícelo, Dios. Bendice a nosotros que lo vamos a estar escuchando, que vamos a estar aprendiendo. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos con las bienaventuranzas. Seguimos con las bienaventuranzas. Estamos estudiando, vamos a estudiar el Salmo 128, versículo 2. Salmo 128, versículo 2, que dice de la siguiente manera, hermanos. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Fíjense ustedes nada más, hermanos. Bienaventurado el que trabaja con propósito. Ese es el tema. Y pareciera, hermanos, que resuena con una profundidad espiritual y resuena también como una búsqueda para algo satisfactorio. El salmista está diciendo, amados, que hay una promesa en esta expresión. Claro que evoca principios bíblicos, desde luego, hermanos, pero también nos enseña a nosotros un posible crecimiento personal. El salmista no pasa por alto esta parte, hermanos.
pero dice que tenemos bienaventuranza. De tal forma, pues, que esta expresión asocia la idea de trabajo no solamente para subsistir, hermanos, trabajo no solamente, mis amados hermanos, para pasarla, sino que también es una bendición que da sentido, que da orden y propósito a la existencia del ser humano. Es una promesa, dijimos, hermanos. Así que esto de disfrutar lo que Dios nos da, de disfrutar el trabajo, hermanos, nos da a nosotros la idea de que el esfuerzo de nosotros tiene éxito en las manos de Dios. Si este trabajo se realiza con fe, con honestidad, pues nos va a traer bienestar y felicidad. Por eso, mis amados hermanos, debemos de aprender esta parte. Trabajar con un propósito, entonces, significa que cada esfuerzo que nosotros realicemos, que cada esfuerzo que nosotros estemos impulsando, por más pequeño que éste sea, tiene un impacto significativo en nuestra vida, pero en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Si bien es cierto que trabajamos, hermanos, para cubrir nuestras primeras necesidades o nuestras necesidades, pero recordemos que el trabajo es una bendición de Dios. Trabajar, hermanos, es una misión que Dios le dio al ser humano. Adán, antes de su caída, trabajaba, labraba el huerto. Recuerden ustedes que había un trabajo que realizar en ese huerto. Entonces, el trabajo, hermanos, es un orden divino y tiene un orden divino. Pero también, hermanos, trabajar con una misión, con una formación, nos ayuda a entender que servir a los demás refleja el amor de Dios también en el mundo. Significa, hermanos, también el propósito y este sentido a la vida que se le da cuando tenemos una esperanza. Hay algunos que dicen: lo gané con el esfuerzo de mi trabajo, sin pensar que el trabajo es Dios quien lo da, no es de nuestro propio esfuerzo. Si bien es cierto es que nosotros lo hacemos, pero Dios acomoda, hermanos, Dios es el que nos proporciona el trabajo. ¿Para qué sirve, hermanos, entonces, tener la bienaventuranza del trabajo con un propósito? Bueno, pues nos ayuda a enfocar nuestra vida hacia la felicidad que el mismo salmista está diciendo. Motiva. El trabajo motiva, hermanos. Motiva porque nos hace hacerlo con entusiasmo y con alegría. ¿Cuántas veces hemos escuchado: me apasiona mi trabajo, me gusta mi trabajo? Bueno, también hay quienes no les gusta su trabajo. Hay quienes no les gusta, hermanos, si lo hacen solamente por cubrir una necesidad. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que debiera ser nuestra pasión el trabajo, porque es una bendición de Dios. Es un regalo también, hermanos. Es un regalo, puesto que no cualquiera tiene trabajo. Debemos de verlo nosotros como un regalo. El trabajo que nosotros desarrollamos todos los días debemos de verlo como tal. Pero, hermanos, en la parte espiritual, trabajar con ese propósito implica utilizar los dones de Dios, esos dones que Dios nos ha dado para crecer y aportar valores
a los demás dones, porque todos tenemos dones. Al menos, hermanos, al menos nosotros, los que sabemos, los que leemos, los que entendemos, sabemos que hay dones que explotar. La verdadera felicidad, entonces, es ser bienaventurado cuando trabajamos, pero cuando trabajamos con un propósito. Así es que la verdadera felicidad, en esa bienaventuranza que estamos viendo nosotros en el Salmo 128, versículo 2, no proviene solamente de tener cosas materiales, sino de la satisfacción de las cosas espirituales que están construidas, dice el Señor, para nosotros. Y qué hermoso es esto, siempre y cuando nosotros lo hagamos con integridad y con compromiso. Bienaventurado el que trabaja con un propósito, ese es el tema. Y en esta introducción, hermanos, debemos de entenderlo como una invitación a valorar el esfuerzo diario que realiza cada uno de nosotros que trabaja para Dios, confiando que en lo que se siembra hay satisfacción, que en lo que se siembra debe haber dedicación y fe, porque a su tiempo segaremos. Amados, quiero leer el versículo 1. Quiero leer el versículo 1, hermanos, porque para nosotros, pues no nada más es el versículo 2, sino también leer el versículo 1 para darle una idea más clara. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Así es que la felicidad, hermanos, es lo primero que nos enseña el salmista en ese Salmo 128, versículo 1. Y el Salmo comienza precisamente con una bienaventuranza y termina en el colofón del versículo 2 con otra bienaventuranza. ¿Qué se puede entender? Bueno, ya hemos dicho que bienaventurado es dichoso, feliz. Y el deseo de toda persona, hermanos, es ser felices. Creyentes o no creyentes, todo mundo buscamos la felicidad. Nadie quiere ser miserable. Nadie, hermanos. Todos quieren estar contentos. Y todos quieren estar satisfechos en el mundo en el que viven y en el entorno en el que viven. Y el cristiano, hermanos, no es la excepción. En nosotros no es la excepción. Queremos ser felices, ¿o no es así? Pero la pregunta clave aquí sería, ¿dónde encontrar la felicidad? Porque sí es cierto que dice la Escritura que es bienaventuranza, la bienaventuranza, que es feliz, que es dichoso, pero ¿en dónde está la felicidad? ¿En dónde la encontramos? Bueno, la bienaventuranza que trata este salmo, sobre todo en estos dos versículos, tiene que ver con asuntos espirituales netamente, hermanos, con aquellos favores que Dios nos da a todo su pueblo. Lo hemos visto desde el principio y lo seguiremos viendo entre tanto que la humanidad persiste y subsiste. Este tipo de bendiciones el Señor la prometió a su pueblo y nos la prometió a nosotros también, hermanos. En el Sermón del Monte encontramos uno nosotros ahí en Mateo capítulo 5, en los versículos del 3 al 12 encontramos nosotros una serie de bienaventuranzas que en su tiempo platicaremos de ellas. Pero lo que quiere decirnos a nosotros el Señor es que hay mucha felicidad para nosotros, hay gozo, hay alegría. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Filipos, regocijados en el Señor siempre. Es decir, entonces, la idea que nosotros debemos de tener es que tenemos que estar siempre alegres, siempre dichosos, siempre felices, porque somos bienaventurados, hermanos. Somos bienaventurados. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que la verdadera felicidad
se encuentra solamente en la relación con Dios. Fíjense ustedes lo que dice ahí. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y luego dice que anda en sus caminos. Es decir, entonces, hermanos, que la verdadera felicidad se encuentra en Dios, hermanos. La verdadera felicidad se encuentra caminando con Dios. La verdadera felicidad se encuentra cuando tenemos una relación con Dios verdadera. Y ahí el asunto. Este tipo de felicidad es totalmente diferente a la que el mundo ofrece. El mismo Señor Jesús está diciendo, en el mundo ustedes van a encontrar desdicha. La paz que yo tengo, la felicidad que yo doy, la armonía que yo doy, no es como la que da el mundo. En el mundo hay aflicción, hermanos. En el mundo generalmente se asocia la felicidad con el dinero, con las posesiones, con una posición social, con un estatus social. En la iglesia del Señor, hermanos, no hay tal cosa. La felicidad se encuentra en nuestra relación con Dios. El ser felices es porque Dios tiene con nosotros una relación íntima con la que nosotros platicamos con nuestro Padre Celestial. La vida mundana nos mantiene alejados de Dios y de sus promesas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de felicidad con el temor de Dios, hermanos, nosotros encontramos dicha, encontramos cosas buenas, encontramos nosotros esperanza, encontramos nosotros justicia. La Biblia afirma con claridad que la felicidad del ser humano, hermanos, no está determinada por su condición física o su condición financiera, sino por una condición espiritual. Amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. ¿Recuerdan aquella expresión, hermanos, en la 3 de Juan? Es decir, el deseo que tenía el anciano era que el hermano se sintiera prosperado. Pero dice, prospera así como crece tu alma. Qué hermoso. Ahora preguntémonos por qué tenemos tantos pobres en la iglesia. ¿Por qué habemos tantos pobres en la iglesia? ¿Por qué habemos algunos de nosotros? Y hablo de prosperidad espiritual, no material, no física. ¿Sí? ¿Por qué hay tantos pobres en la iglesia, hermanos? Bueno, tal vez porque no hay temor de Dios. Tal vez porque no somos temerosos de Dios. O tal vez porque no le hemos dado la dimensión que la Escritura nos dice en cuanto al temor a Dios. Pero ¿a qué se refiere este temor? Bueno, hay que aclarar primero que no es ningún espanto, no proviene de una conciencia maligna, ni mucho menos, ni de una conciencia culpable, ni mucho menos, o del terror de Dios, de que es un Dios implacable. No, hermanos, no estamos hablando de eso. El temor de Dios implica el respeto y la condición que nosotros presentamos al Padre Celestial. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su ley, la ley de Dios, allí en esa ley está su delicia. Y en esa ley medita de día y de noche. Qué hermoso es esto, hermanos. Bueno, el temor del Señor, del cual se habla con mucha frecuencia en la Biblia, no significa terror ante una ira del juicio. No, hermanos, no significa eso, sino que sugiere asombro ante la misericordia de Dios cuando Él nos dice a nosotros que somos dignos de su misericordia. No implica temor a Dios por miedo a desagradarle. No, hermanos, al contrario. Al contrario. ¿En qué consiste el temor?
Bueno, pues es la sumisión que nosotros le debemos a Dios en su amor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es de cualquier persona. El temor de Dios, hermanos, no es de cualquier persona, sino que nos permite a nosotros la sabiduría y el principio de esta. El salmista advierte que todos aquellos que quieran ser participantes de la bendición de Dios, según el versículo 2 del Salmo 128, hermanos, deben considerar con sinceridad su corazón y dedicarlo, hermanos, por completo a nuestro Dios. Nada que no sea la realidad que Dios nos dice todos los días. Nada que no hayamos nosotros visto durante nuestra vida de peregrinar en la iglesia o de esta tierra, hermanos. Nosotros alcanzamos felicidad siempre y cuando cada uno de nosotros atienda lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Les digo y repito lo mismo que les decía hace un rato con el apóstol Pablo cuando les dice a los hermanos de Filipos: sean alegres, manténganse alegres, sean regocijados, regocíjense, alégrense. Pero la alegría debe ser siempre. Así que el temor a Jehová, hermanos, no es el miedo o el espanto, sino más bien el respeto y el cuidado que nosotros debemos de tener a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque los insensatos, fíjense ustedes bien lo que dice ahí, los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Nosotros no somos insensatos, hermanos, somos sabios, ¿cierto? Bueno, y si somos sabios, entonces estamos tomando del temor de Jehová. ¿Hay bendición en el trabajo? ¿Por qué cuidamos tanto el trabajo, hermanos? Porque debemos de verlo como una bendición. La bendición de Dios abarca también el disfrutar del trabajo, pero no solamente del trabajo, hermanos, sino disfrutar del producto del trabajo. Disfrutar del producto del trabajo es que lo que a nosotros hagamos con nuestras manos o lo que nosotros hagamos con nuestra mente debe ser disfrutado por nosotros, no por los demás, sino por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando una persona teme y obedece a Dios, sus esfuerzos serán fructíferos y serán siempre progresados y serán siempre recompensados. Quiero aclarar aquí que la forma laboriosa del hombre no es del hombre, sino por la habilidad que Dios nos da. ¿Recuerdan cuando se hizo el tabernáculo? ¿Recuerdan ustedes que el Señor puso en ciertos personajes para que supieran cómo armar el tabernáculo, cómo tejer las telas, cómo hacer las figuras, cómo hacer? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan de aquellos hombres que fueron escogidos para ello? Hermanos, esa es una bendición. Bezaleel, hermanos, tuvo una bendición grandísima. Yo me pregunto, ¿cuántos Bezaleel hay aquí en la iglesia? ¿Cuántos? Que hayan recibido espíritu de conocimiento, de sabiduría, de habilidades para hacer las imágenes, hermanos, que pedían, de hacer cada cosa, hermanos, teñir las telas. Hermanos, es algo maravilloso. Cuando una persona teme y obedece a Dios, sus esfuerzos van a ser recompensados. Esa forma laboriosa del hombre proviene de su fe y es objeto de bendición para nosotros. ¿Qué decimos? Bueno, ya trabajé todo el año, ahora me toca una vacaciones, ¿verdad? Y empezamos a buscar, ¿a dónde voy a ir de vacaciones?
porque es el producto del trabajo. Estamos disfrutando del producto del trabajo, hermanos. No está mal. Tenemos que hacerlo porque estamos disfrutando de esa bendición que Dios nos da. Y en eso tiene que haber alegría, tiene que haber dicha, tiene que haber felicidad. Por eso, mis amados hermanos, déjenme decirles a ustedes que Dios no aprueba la indolencia. ¿Quieren leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10? Por favor, leanlo. Fíjense ustedes, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 3, 10. ¿Qué les estaba reclamando a los hermanos de Tesalónica? ¿Qué les reclamaba Pablo? Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si algunos no quieren trabajar, tampoco coman. Hermanos, no puede haber indolencia. No puede haber, hermanos, flojera. No puede. Es decir, Dios no quiere cristianos flojos, hermanos. ¿Sí? Por ahí les compartí una imagen en el grupo que a mi vez la recibí de un hermano que me la envió para que la compartiera. ¿Sí? La mies es mucha y los obreros flojos. Fíjense ustedes nada más qué cosas, ¿verdad? La dignidad del trabajo, hermanos, está en que nosotros disfrutemos de la bendición de Dios. En el amor de Dios, Él dispone lo mejor para la humanidad y para sus hijos mucho más. La vida de trabajo es para nosotros. No es para los demás. Los demás tienen que trabajar porque tienen que subsistir. Y nosotros subsistimos porque Dios provee el alimento de todos los días, el trabajo de todos los días. Y nosotros sabemos y entendemos que todo lo que proviene de Dios es para que sus hijos lo disfrutemos. Por eso debe haber alegría. Hermanos, en este salmo también debe haber alegría en la familia, alegría familiar. Cuando se surge del trabajo y no de la holgazanería. No, hermano, no. Porque el ser holgazán de espiritualidad también debe haber trabajo. Y con esto quiero decirles, hermanos, que tenemos que tener trabajo todos los días en la iglesia. Todos los días, amados hermanos. Y debemos hacerlo con alegría. No decir, bueno, ¿por qué a mí? No. Vamos a hacerlo con alegría. No podemos derrochar nosotros lo que Dios nos ha dado. Y si Él nos ha dado talentos, tenemos que explotarlos. Sí, mis amados hermanos. Si en el trabajo común se encuentra satisfacción, pues imagínense ustedes en el trabajo espiritual cuánta satisfacción se encuentra. ¿Cuánta? Hermanos, gracias a Dios porque hay trabajo. Parece ser que este año 26 nos va a llover trabajo. Gracias a Dios. Hay muchas invitaciones para ir a predicar. Hay muchos lugares a donde tenemos que salir. Y gracias a Dios por ello, pues es un privilegio. Porque disfrutar de los frutos del trabajo espiritual nos da a nosotros alegría, nos da esperanza, nos da un lugar. Porque estamos haciendo depósitos en el banco de Dios, en el banco celestial. Hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, hermanos, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en los cielos. Y ese tesoro que tenemos que hacer nosotros es explotar nuestros talentos. ¿Recuerdan ustedes qué hacía? ¿Alguien de ustedes recuerda lo que hacía un esclavo? ¿Qué hacía? Aparte de constantemente, servía sin esperar
Nada a cambio, hermanos. ¿Sabían ustedes que había esclavos que no recibían un solo peso, un solo pago no recibían? Les daban el alimento, les daban el vestido y les daban el cobijo donde estar, y era todo lo que tenían. Hermanos, nosotros tenemos todo esto gratis, porque el Señor nos sustenta. Yo me pregunto, ¿será esto una exageración? ¿Será esto una exageración, hermanos? ¿O es una realidad? ¿No es Dios el que nos sustenta? Todos los días. Honra a Jehová con tus bienes. Y tus graneros van a estar llenos. Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué hermosura! ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Saben ustedes lo que nos está diciendo? Que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerdan ustedes lo que Abraham le dijo a su hijo Isaac en el momento en que lo iba a ofrecer en sacrificio? ¿Dónde está el cordero, papá? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá el cordero. Y esa expresión, hermanos, le fue contado por justicia a Abraham. Todo su andar, todo su caminar le fue contado por justicia. ¿Qué esperamos nosotros? Y digo yo, ¿es acaso una exageración de nosotros? ¿O acaso estamos magnificando las cosas o las estamos haciendo grandes? No, hermanos. El andar en los caminos de Dios nos permite estar bajo su protección y bajo su provisión y bajo su aprobación. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo, preséntate tú como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Todos decimos, Dios proveerá, el Señor proveerá. Sí, es cierto, hermanos, pero tenemos que tener esa certeza de que Dios es un Dios de protección, de provisión y de aprobación. De ahí entonces que el peligro y la destrucción se mantendrán lejos de nosotros. Todas las cosas van a estar en favor de nosotros. Por supuesto, no será bendición si nosotros no lo realizamos con un esfuerzo. ¿Gratis? Nada, hermanos. Tenemos que trabajar. Y entonces, pensemos que el trabajo es de Dios y que es para nosotros. Que el trabajo es de nuestro Dios y que es para que nosotros disfrutemos de ese trabajo. Que el trabajo Dios lo da, pero es para que nosotros podamos decir, gracias, Señor, porque hoy tenemos trabajo. Gracias porque hoy nos has dado la provisión del día. Gracias porque hoy nos has dado tu protección. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el cuidado de hoy. Eso es alegría. Eso es, hermanos, bienaventuranza. Eso es la satisfacción que nosotros debemos de tener todos los días y la encontramos solamente en la bendición de Dios. Tal vez estos versículos suenan realmente maravillosos para algunos de ustedes, para algunos de ustedes ni siquiera le entienden, pero Dios nos dice a nosotros que el que teme a Jehová es sabio, porque el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. ¿Cómo puede entonces la Escritura darnos tantas afirmaciones de que nosotros recibimos provisiones de Dios? Hermanos, déjenme decirles que la bendición más grande que tenemos nosotros es tener vida eterna. Que la bendición más grande es estar en pie. Que la bendición más grande es disfrutar de nuestra familia. Que la bendición más grande es poder disfrutar de aquellas cosas que Dios nos da. Hay tanta gente, hermanos, que tiene todo, pero no disfruta nada.
¿Y cuánta gente, hermanos, tiene poco y está contento con lo que recibe o lo que tiene? Hermanos, hay quienes han interpretado este salmo como una oración, pero ¿cómo lo vamos a interpretar nosotros? Bueno, dice David que este es un cántico gradual. Y cuando nosotros hablamos de un cántico gradual, hermanos, es un cántico que va subiendo de tono. Porque primero nos habla de la bienaventuranza personal, pero cuando entramos al versículo 3 y al versículo 4, encontramos nosotros que hay una bienaventuranza en el hogar. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Esa es tu esposa, hermano. Tus hijos, hermano, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa serán bendecidos. Tú mismo serás bendecido. Tú como hombre eres bendecido, pero porque teme a Jehová. ¿Quién es responsable de su casa? Sino el varón. ¿Quién es responsable de su hogar? Sino el varón. ¿Quién es responsable de su familia? Sino el varón. Y fíjense ustedes cómo compara a una mujer, cómo está comparando a nuestras hermanas esposas. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Hermanos, es algo maravilloso el disfrutar de esto. La vida bienaventurada, que nos dice el salmista, se representa como una familia sentada debajo de una vid, a la sombra de una vid. Y hay muchos textos que podemos usar. Abajo de un olivo. Pero fíjense ustedes que no solamente es para la familia, sino para la misma iglesia. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos, ojo, vean en el versículo 6, hermanos, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Qué dice? Qué hermosura. A los hijos de tus hijos. Qué gran bendición, hermanos. Qué gran bendición. ¿Podemos disfrutarla? Sí. Esta es una promesa. Y como promesa, hermanos, tenemos que entenderla nosotros. Y si es promesa, debemos de tenerla para nosotros. Y si es promesa, vamos haciéndola de nosotros. Quiero terminar leyendo Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, tenemos una gran promesa. Mantengamos el trabajo firme y los hijos de nuestros hijos alcanzarán misericordia. Los hijos de nuestros hijos alcanzarán bendición de Jehová. Los hijos de nuestros hijos disfrutarán de las promesas, hermanos, de Dios. Los hijos de nuestros hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
¿Y la familia que teme a Jehová? Dice la Escritura, los hijos de nuestros hijos recibirán las promesas. ¿Usted quiere que sus hijos tengan bendición? ¿Quiere que sus nietos tengan bendición? Alégrese con Dios, trabaje para el Señor, viva para el Señor, regocíjese en el Señor y verá que la bienaventuranza no es gratis. La bienaventuranza tiene promesa y es promesa de vida eterna, es promesa de esperanza, es promesa, hermanos, donde encontramos una gran bendición de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias en esta tarde, Padre, por la enseñanza que hemos recibido, Padre, agradeciéndote por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias, bendito Dios, y todo esto lo que hemos recibido, Señor, que nos sirva a cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, y a todos los que nos visitan hoy en esta tarde. Agradecido, Padre, porque tiene los consejos cada día, Señor. Bendito Dios, nos retiramos de este lugar, manos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu siervo que ha traído el mensaje. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor. Manos de tu mano, Padre, llévanos a nuestra casa conforme a tu palabra, Señor. Bendícenos grandemente. Que tú seas, Señor, cada día te rogamos, Padre. El día de mañana podamos hacer nuestras actividades, nuestros trabajos con la bendición que tú nos das cada día, Padre. Perdona nuestros pecados, Padre, y te rogamos bendición por cada una de nuestras familias. Y te suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias porque pues nos dan la oportunidad, Dios nos da la oportunidad de mandarnos un mensaje que no es de nosotros, sino del Espíritu Santo, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. El día de mañana estaremos reunidos otra vez a las 6 de la tarde con nuestra convivencia o la competencia según